Saludos cordiales, mi nombre es Ana Kipi, estudiante de la Universidad Nacional de Chimborazo. En esta ocasión vengo a hablar sobre la regla de probabilidad total. Vamos a hablar también sobre la tabla de contingencia. ¿Qué nos dice? Nos permite medir la interacción entre dos variables para conocer una serie de información oculta de gran utilidad para comprender con mayor claridad los resultados de una investigación. También nos dice que solo mostrará los encuestados que respondieron ambas preguntas, lo que significa que las frecuencias mostradas pueden diferir de una tabla de frecuencia estándar. Para aquello voy a mostrar un ejemplo para entender un poco más acerca del tema. ¿Qué nos dice el ejemplo? Suponiendo que se tienen dos variables, la primera, el género masculino y femenino, y la segunda recoge si el individuo es zurdo o diestro. Se ha observado esta pareja de variables en una muestra aleatoria de 100 individuos. Se puede emplear una tabla de contingencia para expresar la relación entre estas dos variables. La tabla que podemos observar hombres, mujeres, diestros, zurdos y el total. Las cifras en la columna de la derecha y en la fila inferior reciben el nombre de frecuencias marginales, y la cifra situada en la esquina inferior derecha es el total de todo lo que se da el dato. La tabla nos permite ver de un vistazo que la proporcionalidad de hombre diestro es aproximadamente a la proporcionalidad de mujer diestra. Sin embargo, podemos observar que ambas proporciones no son idénticas y la significación estadística de la diferencia entre ellas puede ser evaluada con la prueba x² de Pearson. Suponiendo que las cifras de la tabla son una muestra aleatoria de una población. Si la proporción de individuos de cada columna varía entre las diversas filas y viceversa, se dice que existe asociación entre las dos variables. Si no existe asociación, se dice que ambas variables son independientes. También tenemos diagrama de árbol. ¿Qué nos dice? El diagrama de árbol se partirá poniendo una rama para cada una de las posibilidades acompañada de su probabilidad. También nos dicen al final de cada rama parcial se constituye a una vez un nudo del cual parten nuevas ramas según las posibilidades del siguiente paso, salvo si el nudo representa un posible final de experimento, nudo final. Es importante recordar que la suma de probabilidad de las ramas de cada nudo debe ser siempre 1. Para esto vamos a ver un ejemplo para entender este tema. ¿Qué nos dice? Una universidad está formada por 3 facultades. La primera con el 50% de estudiantes, la segunda con el 25% de estudiantes, la tercera con el 25% de estudiantes también. Para ello hemos graficado un diagrama de árbol que voy a explicar en este momento. Las mujeres están repartidas uniformemente, siendo un 60% de total en cada facultad. Probabilidad de encontrar una alumna de la primera facultad. Como aquí podemos observar, tenemos el color rojo, 0.5 la primera facultad, 0.6 mujer. Vamos a multiplicar 0.5 por 0.6, esto nos da 0.3. Eso sería la probabilidad de alumna de la primera facultad. Sería 0.3. Probabilidad de encontrar un alumno varón. Vamos a encontrar la probabilidad de alumno varón. Vamos a multiplicar alumno varón. Tenemos aquí hombre. Vamos a multiplicar
0.5 por 0.4. 0.5 lo tenemos aquí, 0.4 hombres. Y nos da un resultado de 0.2. Y de la misma manera lo vamos a hacer con segunda facultad y también con la tercera facultad. Sumado todo esto, sumado y multiplicado, nos va a dar un resultado de 0.4. Pero también podría ser lo contrario. Vamos a ver en la teoría de Bayes. Es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso teniendo información de antemano sobre ese suceso. Para ello he considerado una fórmula que es probabilidad de A sub n sobre B es igual a probabilidad de B sobre AN por probabilidad de A sub n, donde B es el suceso sobre el que tenemos información previa y AN, como lo podemos ver aquí, son los distintos sucesos condicionales. En la parte del numerador, tenemos la probabilidad condicionada y en la parte de abajo la probabilidad total. En cualquier caso, aunque la fórmula parezca un poco abstracta, es muy sencillo. Para demostrarlo utilizaremos un ejemplo en el que en un lugar de un A1, A2, A3 utilizaremos directamente A, B y C. Ejemplo. El 20% de los empleados de una empresa son ingenieros y otro 20% son economistas. El 75% de los ingenieros ocupan un puesto directivo y el 50% de los economistas también, mientras que los no ingenieros y los no economistas solamente el 20% ocupa un puesto directo. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado directo elegido al azar sea ingeniero? ¿Qué nos dice? Nos da un diagrama de árbol. El 0,2 nos quiere decir que es el 20% de empleados. Lo vamos a multiplicar y hacer esta operación. La probabilidad de ingeniero sobre directivo, esto lo vamos a multiplicar. La probabilidad de ingeniero, los empleados de 0.2 y directivos 0.75, eso lo vamos a multiplicar y lo dividimos sobre directivos. Los directivos son los empleados 0.2 en economistas y 0.5 directivos. Acá lo tenemos. También de la misma manera vamos a hacer con otro 0.6 por 0.2. Calculado nos da 0.405. Para quedar un poco más claro con los temas que hemos revisado, voy a realizar un pequeño ejercicio que nos dice: en una academia hay 3 aulas, el aula roja, el aula azul y el aula negra. El aula roja tiene el 50% de los estudiantes de la academia, el aula azul al 30% y el aula negra al 20%. Además, en cada aula hay un 40% de hombres. Si se selecciona un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea un estudiante hombre del aula azul? Vamos a ver, aquí lo tenemos. Empezamos con nuestro diagrama de árbol a partir de la información del problema. Aquí nos dice aula roja, aula azul y aula negra. La probabilidad que nos dijo que hallemos es que sea un estudiante hombre del aula azul. Ahora calculamos la probabilidad de que si selecciona un estudiante al azar, este sea hombre del aula azul. Aquí lo podemos observar. La probabilidad, vamos a multiplicar 0.3
por 0.4. Esto nos daría 0.2. La probabilidad en este caso nos quedaría 12%. Para realizar este ejercicio he encontrado en el libro de Estadística Descriptiva y Probabilidad, Teoría y Problema, volumen 1 de la página 59. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.